Ya hemos hablado anteriormente en la segunda charla sobre el carácter de Dios, pero es importante, creo, que volvamos sobre el asunto de considerar cómo tiene que ser nuestra relación con Él. Entonces, hablemos de nuestra responsabilidad en cuanto a Dios. ¿Cómo ha respondido el hombre ante esa bondad de Dios? Sí, lo primero que debemos tener en cuenta es que la Biblia nos dice que Dios es santo, también que es verdadero y recto. Todas las cualidades de Dios son buenas. También es justo, amante y bondadoso con todo lo que Él ha creado. Y además de esto, y este aspecto es muy importante, Dios es un Dios personal. Es un Dios de relaciones y por lo tanto un Dios al que podemos conocer. En la Biblia nos muestra su carácter para que podamos relacionarnos con Él de la manera adecuada. El salmista David escribió acerca de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro que se llama Primera de Crónicas, el capítulo 16, versículo 34, estas palabras tan hermosas. Dice, aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Y por qué Dios creó al mundo y creó al hombre? Sí, la Biblia nos dice que Dios creó el mundo para mostrarnos algo de su grandeza y de esa manera nosotros podamos maravillarnos de Él y adorarle. Uno de los primeros seguidores de Jesús, Pablo, el apóstol Pablo, describe esto en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, de esta manera. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Pero en una de nuestras charlas anteriores dijiste que podemos tener una relación, ¿no? con este Dios. Sí, Dios creó a los seres humanos para que pudiéramos conocerle y relacionarnos con Él cara a cara, para disfrutar de su amor. Y el amor encuentra su consumación cuando es ofrecido a otros. Y desde el principio de los tiempos, Dios ha amado a la humanidad y nos ha dado este mundo maravilloso para que vivamos en Él. Y Dios además se ha ofrecido a sí mismo para que podamos tener una relación con Él. Piensa que Dios se deleitaba en hablar con Adán, el primer hombre, y su relación era una relación de puro gozo. Lamentablemente hemos perdido esta bendición. ¿Cómo respondió el hombre ante esa bondad de Dios? Pues desgraciadamente, en lugar de adorar a Dios, el hombre decidió ser egoísta. Decidió ocuparse de sus asuntos e interesarse solamente en lo que él quiere. El hombre no tomó en cuenta a Dios, rechazó su amor y su bondad y se apartó y se rebeló contra Dios, intentó vivir sin Dios. Esto es lo que la Biblia llama pecado. ¿Cuántas veces oímos decir, la gente dice, es mi vida y puedo hacer lo que quiera con ella, no le debo explicaciones a nadie más que a mí mismo? Pero entonces vamos a definir cuál es nuestra responsabilidad. Sí, mira, el problema con esta actitud de no querer dar cuentas a Dios es que no se reconoce la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para con Dios. Él nos ha creado y por lo tanto no podemos hacer nuestra propia ley, sino que somos responsables ante Dios. El aire que respiramos es su aire, la salud que disfrutamos es su regalo para nosotros. La comida que comemos viene de su bondad. Todo esto quiere decir que no solo somos responsables ante nosotros mismos, sino que también y principalmente somos responsables ante Dios que nos ha creado. Y si voy más allá, debo de añadir que también somos responsables ante todos los demás, porque nuestras vidas afectan a otros. Cuando dices otros, los demás, te refieres, supongo, a nuestra familia, ¿no? Nuestra familia y más que eso. Nosotros vivimos en comunidades. Empezamos con la familia, luego el pueblo, la ciudad. Así que todo lo que hacemos afecta a otros, no solamente a nosotros mismos. Si simplemente vivimos para nosotros mismos, nos perderemos esa relación personal con Dios y la oportunidad de amar verdaderamente a los demás como Dios ha querido que nosotros los amemos. Fíjate que Jesús resume estas responsabilidades de una manera muy clara en respuesta a una pregunta. Alguien le preguntó, bueno, Jesús, ¿cuál es el primer y grande mandamiento, el más importante? Y en Mateo, en el capítulo 22 y versículo 37, le responde el Señor. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿nos podrías decir cómo se puede reparar nuestra relación con Dios? Sí, bueno, lamentablemente esta relación con Dios se ha roto. Es como si hubiera una barrera entre Dios y nosotros, la cual existe a causa de nuestra maldad, no es por causa de Dios. Claro, esa maldad hace que Dios esté airado con nosotros por nuestra rebelión. Y por nuestro lado tenemos el pecado que nos aísla de Dios. El profeta Isaías, esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 59 del libro que lleva su nombre, en el versículo 1, dice algo tremendo, porque es Dios hablando, dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. O sea, es como una barrera que hay en medio. ¿Cómo podemos traspasarla? Bueno, hay algunas personas que creen que pueden saltar esta barrera por ellos mismos, a lo mejor amontonando todas las cosas buenas que hacen, pero esto es un error, porque el montón de cosas buenas nunca será suficientemente alto ni suficientemente bueno. La deuda que tenemos con Dios es demasiado grande para que podamos pagarla nosotros mismos. Además, esta idea nunca podría resolver el problema del lado de la barrera de Dios. Su ira justa contra nuestro pecado no hay manera de quitarla. Ningún sacrificio, ningún acto de bondad que nosotros podamos hacer pueden resolver esto. Pero hay buenas noticias, porque el único que puede encargarse de la ira de Dios es el propio Dios. Necesita entrar en nuestro mundo para poder cambiar esta situación y para poder cambiar al hombre. Y como hemos visto en nuestra charla, la quinta creo que era, Dios prometió enviar un Salvador para hacer particularmente esto. Y ese Salvador sabemos que es el Señor Jesucristo.